doy la bienvenida y agradezco que compartan conmigo pues, este segundo vídeo acerca de nuestro mundo emocional. Para hacer un poco de memoria, repasaremos el contenido del vídeo anterior, ¿no? Hablábamos en el vídeo anterior de nuestro mundo emocional, qué es, cómo es, para qué nos sirve, cómo influye en nuestra tarea como personas cuidadoras las emociones, cómo gestionar esas emociones, si negarlas y controlarlas podía ser una parte del problema y reconocerlas y expresarlas podía ser una parte de la solución. Y vimos una pincelada de ejemplos en relación a la tristeza o a la vergüenza. Este es un tema que desarrollaremos en 2 vídeos. En esta sesión hablaremos de la importancia de gestionar las emociones, de cuando hablamos de una emoción tóxica, cómo nos afectan y la importancia de poder tener estrategias o herramientas que nos faciliten la gestión de las emociones en general. Y en el siguiente vídeo, que es la siguiente sesión, lo que haremos será ahondar en la gestión de algunas emociones en particular, como puede ser la tristeza, la culpa o la ira. ¿Vale? Para hacer un resumen de lo que ya hablamos en el anterior vídeo y enmarcar aquello de lo que hablaremos en estas sesiones, recordaremos que cuando hablamos de las emociones, hablamos de reacciones frente a diferentes estímulos, reacciones que nos impulsan a actuar, a realizar una acción. Es importante destacar, como ya explicó mi compañero Felipe en el vídeo anterior, que no todas las personas tenemos las mismas respuestas, en este caso emocionales, frente a diferentes situaciones o frente a la misma situación, ¿no? Comentábamos también que las emociones son respuestas a situaciones externas o internas, respuestas que nos llevan a movernos, ¿no? A estímulos internos o externos. También comentábamos que eran transmisores de información de inicio inmediato, que provocan cambios en nosotros, fisiológicos, psicológicos y por supuesto conductuales. También destacamos la importancia de las diferentes, ¿no? Que las diferentes funciones cumplen. Las emociones pueden servir para defendernos de determinados estímulos que reconocemos como amenazadores. Tienen función sociabilizadora, ¿no? Nos indican cuán receptiva está una persona, por ejemplo, ¿no? A socializar, o cuán receptivo estamos nosotros, podemos dar las señales, ¿no? Facilitan la memoria, ¿no? Las emociones pues, facilitan que recordemos, ¿no? La intensidad de las emociones. Es importante destacar también que las emociones tienen una función adaptativa, nos transmiten un mensaje. Como decíamos, las emociones son respuestas frente a nuestra percepción de un estímulo que puede ser interno o externo. Lo que hacen es clasifican, ¿no? Nos hacen clasificar la realidad de una manera subjetiva. Si bien nos invaden, podemos reconocerlas y controlar su expresión. Es un proceso que se activa cuando el organismo detecta una situación que genera un desequilibrio, que como dijimos en el vídeo anterior no tenía por qué ser negativo, ¿no? Simplemente es un desequilibrio. Este proceso se activa con el objetivo de poner en marcha los recursos que tiene a su alcance para poder controlar, ¿no? Entender esa situación. Las personas que cuidamos, como así también las personas cuidadoras, podemos experimentar todo tipo de emociones, alegría, satisfacción, tristeza, frustración, vergüenza, culpa. La forma en que gestionamos, en que vivimos esas emociones, nos afectan el día a día, nos afectan nuestra vida diaria, en nuestra función, ¿no? Como personas cuidadoras. Pero hablemos de qué pasa cuando estas emociones se vuelven tóxicas, ¿no?
Cuando hablamos de emociones tóxicas, nos podríamos referir a aquellas que pueden poner en peligro nuestro equilibrio emocional, ¿no? Alterar nuestro bienestar, el de las personas que cuidamos, el bienestar de las personas que nos rodean en general. Podríamos decir que la emoción no es negativa o positiva en sí misma, ¿no? O por aquellos sentimientos que nos despierta. Sí que es verdad que hay emociones que son más agradables de experimentar que otras, como puede ser la alegría, ¿no? Y sí que es verdad que también podemos hablar de emociones negativas y positivas y clasificarlas, pero bueno, no es el objetivo en este momento, sino que el objetivo es pues hablar de qué llamamos emociones tóxicas, no por su contenido, sino por el hecho de que se apoderan de nosotros. Si experimentamos que una emoción nos invade, nos impide continuar, progresar, actuar, ¿no? O lo que hacemos es actuar solo en base a esa emoción, podríamos decir que estamos experimentando una emoción tóxica. Un ejemplo podría ser el miedo, ¿no? El miedo, sentir miedo, no es tóxico en sí mismo. Todos sentimos miedo y tiene su función adaptativa. Nos puede ayudar a sobrevivir, a evitar situaciones de peligro, ¿no? Pero cuando experimentamos el miedo en todo momento, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa es que nos sentimos paralizados, ¿no? Y en ese caso el miedo deja de ser adaptativo y se transforma en tóxico. No nos deja actuar, ¿no? Nos paraliza. No siempre es fácil, obviamente. Yo lo digo muy fácil, pero no siempre es fácil saber distinguir las emociones, esto que estamos viviendo y sintiendo, ¿no? En algunas situaciones, cuando vivimos una emoción como negativa y sentimos que nos afecta de forma negativa, podemos tender a utilizar estrategias de afrontamiento como la evitación, la negación, ¿no? Es decir, podríamos referirnos a emociones tóxicas cuando la emoción nos invade, la reprimimos, la guardamos, en lugar de poder gestionarla adecuadamente. Estas emociones lo que hacen es generar un ruido, ¿no? Un rum rum, y afectan nuestra energía, intoxicando todo nuestro contexto vital. Cuando hablamos de no reprimir o no evitar las emociones, esto no tiene por qué significar que hay que estar expresando constantemente aquello que sentimos, ¿no? Sino que hablamos de reconocer las emociones que estamos viviendo, ponerle nombre a estas emociones y actuar en consecuencia y manejando nosotros, conociendo nosotros la expresión de esta emoción, ¿no? La intensidad de la expresión de esta emoción, el movimiento que nos lleva a ser. Como decíamos, ¿no? Poder reconocer, gestionar, aceptar las emociones es muy importante, y si intentamos reprimirlas o negarlas, no nos ayudará a sentirnos mejor, ¿no? Saquémonos esa idea, ¿no? De, bueno, me olvido y no pienso y estaré mejor. De hecho, en aquellas situaciones sociales en las que aún nos sentimos obligados, precisamente por normas sociales, a reprimir las emociones, son las situaciones en las que más dificultad podemos encontrar de afrontar, ¿no? De tener que afrontar estas situaciones. Reprimir las emociones puede tener consecuencias en nuestra conducta o en nuestro cuerpo, llevándonos a somatizar
por ejemplo. Aquello que no hemos podido expresar correctamente, pues se puede traducir en cierto malestar físico. En nuestro día a día, ¿cómo pueden afectar, ¿no?, las emociones tóxicas, estas emociones tóxicas que pueden aparecer, ¿no? Pues en nuestro día a día, por ejemplo, como cuidadores y cuidadoras, nos ponemos, ¿no?, estamos expuestos a muchas situaciones que nos generan emociones. Poder reconocer esas emociones, sobre todo, ¿no?, como vengo diciendo, es el primer paso para poder avanzar. Nos permite sentirlas y nos permite integrarlas. Cuando no lo hacemos y las negamos o reprimimos o evitamos o simplemente ignoramos, ya sea por miedo, ¿no?, porque la situación que estamos enfrentando es muy dolorosa para nosotras, por vergüenza, por una norma social o simplemente porque no tenemos las herramientas, digo simplemente, pero bueno, o porque no tenemos las herramientas para hacerlo, porque no las hemos aprendido, porque no nos las han enseñado, porque no hemos trabajado el tema emocional. Esto provoca que estas emociones se vayan almacenando en nosotros al no ser procesadas. Y posteriormente puede que tiendan a salir ante situaciones similares para poder ser trabajadas, ya sea, ¿no?, de forma automática, en forma de conductas reactivas, como respuestas desmesuradas, ¿no?, pueden salir también frente a diferentes situaciones, sentirnos invadidos o incluso, ¿no?, como decíamos, poniéndolo en el cuerpo, ¿no?, poniendo la emoción en el cuerpo, somatizando, dejando una marca en el cuerpo. Todos hemos vivido situaciones en las que reconocemos, sobre todo en el otro, pero en nosotros mismos, respuestas emocionalmente desproporcionadas frente a determinadas situaciones, ¿no? Y en nosotros mismos también las podemos reconocer, ¿no? Una correcta gestión de las emociones está íntimamente ligada con el bienestar de la persona, como ya hemos comentado. Las emociones influyen en nuestro pensamiento, en nuestra conducta y en nuestra salud mental. Poder gestionarlas significa poner nombre, significa reconocer que existe, poder expresarlas, y eso nos ayudará a adaptarnos, a poder interpretar el mensaje que la emoción nos quiere transmitir. ¿Qué es intoxicarse? Bueno, si hablamos a nivel de medicina, pues una intoxicación puede ocurrir cuando inhalamos, tragamos, consumimos, tocamos algo que nos enferma, nos lesiona o incluso nos puede llevar a la muerte, ¿no? Cuando nos intoxicamos sentimos malestar, sufrimos. Cuando hablamos de las emociones, también podemos hablar de sentirnos intoxicados. Y entonces puede que lleguemos a tener activado un modo de autoprotección por medio del cual nos protegemos de aquello que creemos que puede dañarnos. Nos sentimos abrumados y podemos llegar a malinterpretar las situaciones, los vínculos, las palabras o los pensamientos. Las emociones tóxicas nos predisponen mal para poder afrontar las situaciones del día a día. Hacen más estrecho el mundo de posibilidades emocionales, es decir, nos limitan a experimentar y a poder expresar la gran diversidad de emociones que podríamos estar experimentando. Nos afectan a nosotros mismos y a los demás. A las personas de las cuales somos responsables, somos cuidadores y cuidadoras, a nuestros vínculos, nuestra visión de nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestro día a día, ¿no?
Como las emociones son estados mentales, el método para manejarlo debe venir desde adentro nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas, pero se puede aprender. Esta es una frase del Dalai Lama, ¿no? Y como él mismo dice, pues las emociones son estados mentales y el método para manejarlas debe venir de uno mismo, desde dentro nuestro. Nosotros podemos aprender técnicas para liberarlas, para gestionarlas de manera adaptativa, ¿no? Reconocerlas, saber que aparecen, no negarlas, no ignorarlas, de manera que no sean tóxicos para nosotros mismos, ¿no? Ni para las personas que cuidamos, ni para nuestros vínculos, ni para nuestras relaciones, ni para nuestras funciones diarias. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo. Vivimos en una cultura del tener y no del ser, y eso nos deja poco margen para nosotros mismos, para poder asumir un compromiso con nosotros mismos que nos permita transformar las emociones y aprender a gestionar nuestro mundo emocional. Es importante hacer esta reflexión también, ¿no? De cuánto tiempo nos tomamos para ver qué es lo que nos está pasando o frente a qué determinada situación, determinado estímulo, pues estoy reaccionando. Nosotros somos protagonistas de las respuestas que generamos frente a nuestras propias emociones, ¿no? Recogiendo una frase de Jorge Bucay, no somos responsables de las emociones porque nos suceden, porque frente a determinadas cosas pues percibimos y nos emocionamos, digamos, pero sí de lo que hacemos con ellas, sí de no reprimirlas, sí de poder gestionarlas, sí de poder hablarlas, de mostrarlas. Es importante siempre tener en cuenta que más allá de que una inadecuada gestión de las emociones afecta obviamente nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestras relaciones cercanas, nuestras funciones como cuidadores, lo principal es poder ponernos en el eje central, ¿no? Sé que a veces cuesta, sobre todo cuando nos dedicamos a cuidar personas, ¿no? Pero es importante para poder gestionar las emociones, para nuestro propio bienestar, hacerlo por nosotros mismos, no solo por el entorno, por los seres queridos y por las personas que cuidamos. Para ello debemos comenzar por cómo reconocer mis emociones tóxicas, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer estas emociones tóxicas? Pues hay indicadores emocionales como puede ser el malestar con uno mismo, el malestar con los demás, tener mal humor, contestar de malas maneras, ser despectivo o desagradable con los demás y por supuesto con uno mismo, estar con mala cara constante, estar bajo de ánimo o no sentir nada, entre comillas, ¿no? La aparición del estrés, que se habló en el vídeo anterior que habló Felipe, los problemas para dormir, el insomnio, ¿no? No olvidemos que las emociones lo que hacen es proporcionarnos una referencia de aquello que nos está sucediendo, cómo lo estamos percibiendo, cómo lo estamos viviendo y nos ayudan a actuar para afrontar aquello que sucede. Para ello es importante tener en cuenta ciertas medicinas, podríamos decir, ¿no? Obviamente no nada es la medicina que nos va a salvar directamente, pero sí tener en cuenta ciertos aspectos en los que podemos incidir, como poder estar informado de qué hacer para mejorar nuestra salud emocional, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar nuestra salud emocional, de los medios que se dispone para ello? Buscar apoyo emocional, ¿no? Saber aceptar aquella ayuda que se nos ofrece,
contar con los amigos, la familia, el entorno, las asociaciones, formar parte de grupos de ayuda mutua, ¿no? Tener un enfoque positivo, ¿no? Intentando canalizar la energía en la mejoría y en lo que se puede hacer para estar sano, ¿no? Emocionalmente, tan sano emocionalmente como se pueda en realidad. Aprender a expresar los sentimientos de forma saludable, por ejemplo, poder escribirlos, tener un espacio propio donde poder expresarlos, ver aquello que podemos controlar. La gestión de las emociones está dentro de aquello que se puede aprender a vehiculizar saludablemente. Encontrar formas de relajación, de bienestar, de autocuidado, como también se comentó en este curso, aceptar las experiencias dolorosas como parte de la vida. Esto puede ser un ejercicio difícil, pero es necesario, ¿no? Sobre todo en las experiencias más allá de las evolutivas y esperables dentro de la vida, también de las cosas que nos suceden y que nos aparecen, ¿no? Por otro lado, estas son las medicinas, digamos, que tendríamos que evitar tomar. Por empezar, por supuesto, culpabilizarse de la enfermedad, culpabilizarme de lo que pasa, culpabilizarme de cómo me siento, de cómo estoy gestionando las cosas. Muchas personas, además, piensan que esto ha ocurrido por algo que hicieron o por algo que dejaron de hacer, ¿no? Pues es importante evitar culpabilizarse y las cosas pueden ocurrirles a cualquiera, ¿no? No hace falta luchar todo el tiempo, es importante poder permitirse tener malos ratos, ¿no? No, como dice el potecito de medicina, no hace falta ser Superman o Superwoman, ¿no? Debemos evitar aislarnos, alejarnos de familiares y amigos, evitar el aislamiento social, evitar, ¿no?, hablar del tema que nos afecta, eso tampoco debemos hacerlo, ¿no? De las situaciones de cuidado que nos han generado emociones, ¿no? No podemos evitar hablar de las emociones y de las situaciones dentro del cuidado, por ejemplo, que nos han generado esas emociones, que nos han llevado al desequilibrio, entre comillas. Hay que intentar poder evitar el pesimismo, no limitarse a contemplar las expectativas negativas para sí mismo y para el futuro, evitar insistir en razonamientos que nos pueden llevar a poder gestionar nuestras emociones de forma igual no del todo adecuada, como antes podía, siempre había, antes lo hacía, ¿no? Estas son un poco las medicinas que tendríamos que evitar, así como las otras, las que tenemos que rescatar, ¿no? Y por último, es importante encontrarle el sentido a aquello que ocurre. No dejemos de lado que nos lleva al mismo trabajo amargarnos y dejarnos invadir por las emociones tóxicas, como poder encontrar un sentido a aquello que ocurre. El mismo trabajo. A ello, ¿no?, a encontrarle un sentido, nos ayuda a poder reconocer aquellas situaciones que son detonantes, que despiertan esta emoción que me está invadiendo, tomar conciencia de nuestros propios cambios corporales, de estos cambios corporales que se producen al experimentar la emoción, hacer el ejercicio de mantener la mente con calma, ¿no?, para poder recurrir a nuestra memoria operativa y poder tener el recurso de gestionar las emociones aún en medio de situaciones críticas, ¿no? Que todo esto puede ser muy complicado, pero se puede hacer y se puede aprender, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y hasta aquí los contenidos de este vídeo en el que hablamos de las emociones tóxicas
Y en la próxima sesión nos veremos para poder profundizar en algunas emociones en particular. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.